Buenas tardes, estudiantes. Vamos a ver el tema número 6 de décimo de básica, que es, perdón, factores negativos de la globalización. Vamos a ver qué nos dice. Que vamos a ver el primer factor negativo de la globalización es el narcotráfico y el segundo que es las drogas. Entonces nos dice que el narcotráfico es la elaboración y comercio de sustancias tóxicas e ilegales que ocasionan daños permanentes en el cuerpo y a mediano y a largo plazo. En sustancias químicas son comúnmente llamadas drogas, o como nosotros las llamamos dentro del Estado ecuatoriano, lo llaman sus sustancias sujetas a fiscalización. Entonces, nosotros podemos encontrar un sinnúmero de drogas, ¿no? De drogas ilícitas, porque nosotros es que podemos entender de drogas lícitas de las pastillas, ¿no? Las pastillas que nosotros tomamos con las farmacéuticas. Entonces ahí están algunas, ¿no? Drogas y obviamente vamos a ver cuáles son. Son elaboradas específicamente para crear una adicción, por lo que en el comercio de estas sustancias psicotrópicas es un negocio muy rentable y en el que o más de mover grandes cantidades de dinero están vinculadas a otras problemáticas como corrupción, sicariato, delincuencia y tratas de personas. Entonces, todo esto de aquí de las drogas, sobre todo, es específicamente eh, o hecho en sí esencialmente para que las personas tengan adicción o que siempre estén queriendo consumirlas, ¿no? Es en sí adicción. Y esto es obviamente que también se desenvuelve en sicariatos, delincuencia y tratas de personas, que es obviamente factores que afectan sobre todo a la globalización, entonces a todo el mundo, ¿no? Nos dice aquí que recuerda que cada año muere más de 5 millones de personas en el mundo a las causas del tabaquismo. Se estima que la mitad de los fumadores mueren de una enfermedad relacionada con el consumo de tabaco y que viven en promedio de 10 a 15 años menos que los fumadores. Entonces aquí podemos observar nosotros un gráfico donde está un antes de los dientes y un después, a causa sobre todo de el tabaco o de los distintos tipos de drogas que existen, ¿no? Hay algunas drogas, ¿no es cierto?, que hay. Las conocidas que nosotros podemos escuchar en la televisión, ¿no? La H, el polvo, bueno, infinidades de cosas, ¿no? Que podemos escuchar en la televisión y sobre todo esta droga, ¿no? Lícita que es el tabaco, ¿no? Y un promedio de personas, tanto hombres como mujeres, que consumen esto, viven menos 15 años por problemas eh, en los pulmones o en diferentes partes de sus órganos. ¿Listo? Vamos a ver qué más nos sigue. Bueno, el narcotráfico, nosotros podemos verlo así, es una gran estructura. Otro problema es el narcotráfico, que es una estructura que debido a su complejidad las autoridades no logran llegar al cimiento de las mismas. Además, se consigue desmantelar una red de narcotráfico, existen muchas más, por lo que vuelve un círculo sin resolver. Entonces, dentro de este tipo de factores negativos tenemos el narcotráfico, que es obviamente que si desmantelan a una, es obviamente que va a haber otra. Y así sucesivamente van a haber algunas más. Entonces, para el Estado, para un país, para un gobierno sobre todo, se le va a hacer muy complicado. Eh, Sobre todo querer erradicar o abolir esto, eliminar, porque obviamente si se extingue una, nace otra. Entonces esto de aquí es bastante conflictivo para todos. Y aquí nos dice la globalización que ha traído consigo el nacimiento de una serie de problemáticas y que ha dado lugar a otros conflictos se recrudezcan. El narcotráfico es uno de ellos. Entonces, como estaba diciéndole, ¿no? Narcotráfico, sobre todo de las drogas que existen desde hace mucho tiempo, ahora con la globalización. Hace mucho tiempo era obviamente evidente que podían trasladar de un lugar a otro, ya que no existía el tipo de tecnología que existe ahora. Pero hace un momento estábamos viendo
que este tipo de narcotráfico, sobre todo para poder vender estupefacientes o las drogas en sí, existe mucho la corrupción. Y la corrupción existe desde la pirámide, o sea, desde un estado mismo. Entonces, por ahí obviamente comienza ya a estar afectando, sobre todo a la gran mayor parte de la población dentro de Ecuador y a nivel mundial. Entonces, aquí dice que este fenómeno nació en el siglo XX y propio de la globalización ha facilitado el comercio del mundial de la droga, creando mafias internacionales. Estas redes lucran de las enfermedades de la drogadicción, que no deja solo problemas de salud, sino también alteran principales estructuras de la sociedad y las familias. Es exacto. Cuando nosotros hablamos de la drogadicción, del narcotráfico y sobre todo de que está acaparando a muchas personas, podemos observar en que destruyen familias, hogares, ven infinidad de cosas, ¿no? Problemas en los colegios, eh, asesinatos, homicidios. Estas sustancias no solo alteran el sistema nervioso, sino que conjuntamente dañan a la persona. Aquí podemos observar un claro ejemplo, ¿no? Donde la persona estaba sana y al momento de poder probar esa sustancia, porque estábamos viendo que estas sustancias o la droga les hacen específicamente con químicos que alteren nuestro sistema y que dependamos mucho de esto de aquí y podamos observar lo que ocasiona. ¿Listo? Entonces, esto de aquí son factores negativos que en la globalización estamos viviendo día a día y que eso es en algún momento eh, esperan en algún estado erradicar en algún país o alguna nación o en algún continente. Otro problema que nosotros tenemos dentro de la globalización es el tráfico de personas que existe en todo el mundo. ¿Y cuáles son las personas más evidentemente se puede decir que están ahí para poderles ser tráfico, partícipe de esto? Son las personas pobres o las personas sin empleo o desempleadas, pobreza extrema, que están ahí latente o por la migración sobre todo, porque en las fronteras existen estas personas, ¿no? Que facilitan tal vez con engaños y ya están realizando algún tráfico de personas. No los van a hacer solo, digamos un ejemplo, no lo hacen solo aquí en Latinoamérica, sino que las personas, niños, niñas más propensas a esto por escasos recursos económicos que migran, las llevan a otras ciudades donde el idioma es difícil de comprender y entonces ellos tienen que obviamente estar ahí. Y este es un sistema de esclavización moderna. ¿Listo? Entonces nos dice aquí que la trata o tráfico de personas, vamos a ver qué nos dice. Es el comercio de seres humanos, preferentemente de mujeres, niñas y niños. En fin de este comercio ilegal e inhumano es para el trabajo forzado, esclavitud, servidumbre, extracción de órganos y explotación sexual y reproductiva. Es exacto, mira, aquí lo que le estaba diciendo es un tipo de tráfico. El tráfico de personas es una esclavitud moderna. La mayor parte de personas o de en sí de mujeres van para la servidumbre, la extracción de órganos, que esto es bastante eh, se puede decir, entre comillas, comercial, ¿no? Porque a cualquier persona, por en sí, por tener dinero o por salir de la pobreza, cometen esos actos, ¿no? Y siempre van a cargar con la culpa, obviamente, en su mente. Explotación sexual, con la trata de personas, es obviamente, para la prostitución, sobre todo, y la reproductividad, que significa para poder las personas que no pueden tener hijos, les hacen embarazar a las personas, a las jóvenes, a las mujeres, y obviamente esos hijos van a ser de esas personas. ¿Listo? Entonces, un ciclo que va desde de la captación hasta el recibimiento de personas, pasando por el traslado, transporte y acogida. Este tipo de prácticas ilegales también son conocidas como la esclavitud del siglo XXI. Mira, esclavitud moderna del siglo XXI. Vamos a ver otro. No, seguimos con el tráfico ahora de personas. En la región de Sudamérica, el tráfico de personas, de pájaros es bastante considerable, sobre todo en
países como Costa Rica, según el Fondo Mundial para la Naturaleza, anualmente se trafican alrededor de 1,5 millones de pájaros. Exacto. Ahora, aquí nos dice distinción entre tráfico de personas y tráfico de migrantes. Vamos a ver, el tráfico de migrantes tiene como objetivo la entrada ilegal de una persona a un país. En cambio, el trata de personas, el fin último es de explotación de cualquier tipo. Ahora vamos a evidenciar. Migrantes, hay personas que están, obviamente, al acecho de otras personas que están, tal vez se endeudan por muchas cosas, venden sus propiedades y hay una persona, ¿no? Tal vez podemos decirles aquí, nosotros que lo conocemos como el coyote, ¿no? Esas personas le ayuda a pasar hasta cierta parte a otro país para que ellos pueda desempeñarse de cualquier oficio, haya las suertes. En cambio, la trata de personas es obviamente como un secuestro y es obviamente una esclavitud, donde le va a hacer tanto a las jóvenes, a las niñas, a las mujeres en sí, les van a hacer que realicen eh, trabajos que ellas no quieren, ¿no? Como estábamos viendo, evidentemente. Al igual que el narcotráfico, este es un negocio transnacional y según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, han aumentado alertadamente en los últimos años debido a las condiciones de vida de los países en vías de desarrollo. Exacto, lo que les estaba diciendo. Cuando hay este problema de tráfico de migrantes y tráfico de personas, es cuando los países son pobres. ¿Y qué pasa? Quieren migrar o a su vez venden a sus propias, a los seres humanos, los venden para poder tener economía y el sustento diario. ¿Listo? Mafias transnacionales. Aquí nos dice que la globalización ha logrado ahondar aún más las desigualdades propias del sistema capitalista. Por esta razón, las mafias internacionales reclutan a las personas de los países subdesarrollados, estafándoles, engañándoles, ofreciendo una mejor vida en los países centrales. Es exacto. Ahí comienza ya el tipo de trata de personas o las mafias transnacionales, ¿no? Los medios para la trata de personas, para llevar a cabo este delito, es la amenaza, el rapto, el abuso del poder, la situación de fragilidad económica o emocional de las víctimas. Exacto. Por todo lado, obviamente le van a meter psicológicamente, van a ponerles amenazas. Según el 2016, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el negocio ilegal del crimen organizado suma ganancias anuales de más de 2 billones de dólares anuales. Mire, es mucho dinero. Estoy aquí solo por realizar un trato de persona a persona o el comercio de personas. El narcotráfico nos dice que es el negocio ilícito más lucrativo. El negocio ilícito más lucrativo es el narcotráfico, seguido de las falsificaciones de dinero y el tercero que ocupa el tráfico de seres humanos. Según datos del 2016, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, otras mafias más ganancias obtienen el tráfico de vida de silvestre, en donde los animales como elefantes, rinocerontes y tigres son asesinados para obtener su marfil, cuerno y pieles, para poder vender, obviamente, en subastas. Esta es otra más de las evidencias de los problemas de la globalización. No solo afecta a los seres humanos, sino que estos negocios ilícitos lucran también el sufrimiento y muerte de especies de animales que son obviamente silvestres. Por esta razón se encuentra en grave peligro de extinción algunos animales. Entonces, la globalización, aparte de ser positiva en algunos aspectos, también contrae negativamente. Eso, estudiantes, sobre este tema.